¿qué es lo que más consumís vos en general? ¿Cómo te iniciaste en esto dijiste, che, esto me gusta? ¿Y cómo empezaste a crecer en el tema podcast? ¿Qué es lo primero que escuchaste? ¿Temas que tenían que ver con qué? No sé si lo primero, pero yo empecé por el lado del tema podcast Sí. con mi humor rancio. O sea, yo escuchaba, empezó a ver videos en TikTok de gente que hacía chiste no blancos, digamos. Claro. Y soy Negro. por ahí de ese humor, pero no por burlarme de alguien más, sino No, es simplemente verdad. porque es como gracias a la situación. Me mandaste algunos que eran muy Sí, sí, boludo. sí, sí. Hay No, muchos que no tienen derecho a contarlo y si no habría que poner una alarma, una alerta. Ahora, pensar que esa gente hace contenido y está ahí libre No está libre. Bueno, por ejemplo, esta gente que yo empecé a ver, que eh, si en algún momento en esto andas a ver, yo empezaba a ver La Cotorrisa, por ejemplo. Son unos mexicanos que hablan todo el tiempo, son humoristas, o sea, que hacen stand-up, comediantes, y hablan de todo. O sea, hablan de las personas con síndrome de Down, de las personas obesas, de las personas flacas, de las personas de baja estatura, de los altos, de todo. O sea, no excluyen, son bastante inclusivos en ese sentido, digamos. si lo pensás de ese lado. Pero yo sí, como que me doy cuenta de que por ahí a veces como que se va de la mano. Y yo no me doy cuenta. Empecé por ahí, con el tema de los podcasts, empecé por ahí. ahora siguen grabando los Sí, no, muchachos. ya tienen como 500 episodios. Tienen hace 3 años, 4 años. Y lo que tienen episodio de vez en cuando es que ellos te avisan. O sea, porque ellos graban. Obviamente no hacen nada en vivo, porque si lo hacen en vivo, chau. Lo graban y lo editan. Y al principio, si saben que se va de las manos, ponen una alarma al principio. Entonces, tipo, este episodio hemos hablado de esto y de esto y de esto. No lo vean, no lo vean. O sea, Claro. directamente dicen, vos, señora que está ahí con el crucifijo en la espalda, no lo veas, no lo veas, porque No. esto te va a ofender, no lo veas. Y si lo ves, hacete cargo, pero no lo veas, ya te hemos dicho que no lo veas. O sea, es como que también toman esas precauciones. Me Ahora, pueden recontra no es por, cancelado igual hace rato, pero... claro, no es por ponerme en papel de ortiga, ¿no? Pero digo, me pregunto, nadie, no se comieron denuncias, Seguramente sí, lo han no le cancelado muchas bajan veces. contenido. Seguramente sí lo han cancelado muchas veces y tienen de todo un poco, pero bueno, también como que juegan mucho en ese border legal, ilegal, no sé si ilegal, pero como que en ese borde y el que anda en el borde al menos conoce el borde, o sea, tiene que Claro, conocer qué es lo que tiene que superar o no. Yo creo que eso también es como el beneficio de decir, bueno, yo estoy en el borde, sé que cuándo me paso y cuándo no. Si uno está muy lejos, a veces no sabe cuándo se pasa, ¿entendés? Y en base a eso, ellos te ponen la alarma o no. Es como, bueno, conoce tu claro, frontera, decir, bueno, ¿salto o no salto? Y en base a eso lo eh, van cambiando. Pero también incluso, por ejemplo, ya para no tocar mucho más esto, pero también, por ejemplo, cuando sos hacen... cagón, ¿no? No me quiero meter porque Arrugaste. no es el objetivo tampoco del podcast, digamos. El objetivo... No es tu expertise. No, Pará, claro, pará, pará. yo, Se te cabe decir esto, no, no, no puedo, no puedo para. parar el Y, reír, boludo. por ejemplo, cuando hablan de personas con síndrome de Down, hay chicos con síndrome de Down que le mandan mensaje y los saludan y le dicen esto, me gustó ese chiste también, porque también esto que dicen de la comedia, que vos terminás incluyendo al otro, porque si lo termina incluyendo cuando lo nombra, cuando lo haces partícipe, si no, también incluirlo, o sea, no hacer un chiste de alguien es también no incluirlo. Y Sí. bueno, y es como, también se agarran de eso, obviamente, porque, es como tocar lo que vos querés para que te sirva, como todo Sí. el mundo, pero bueno, al fin y al cabo ellos hacen comedia, no es que lo hacen para ofender a nadie, digamos. Sí, yo creo que si uno quiere ver humor, tiene que ir a bancarse lo que Y, escuche del tema que sea. Si sí, por no, eso está si no, en un ámbito controlado para eso, o sea, si el no tenés objetivo de sentido ellos. del humor, chao, chao, chao. Esto de que no hay cosas de que ya no nos podemos reír, yo no comparto esa frase, siempre y cuando después de ese humor, uno no lo lleve a la realidad, digamos. Claro, Eh, exacto, o sea, que sea totalmente en un ámbito controlado, no es que vos vas a estar en una reunión social y va ahí y le va a hacer el chiste a la persona, ¿entendés? O sea, es no, como, totalmente. se nota que un ámbito, hay un teatro, sea un Totalmente, espectáculo, un pero podcast preparado boludo, para eso, no es que, solamente quiero, claro, tiene que ser controlado, digamos.
Porque si vos no estás en ese ámbito, después salí y le decía a alguien que random, que nunca ha visto el podcast, ponele, o que nunca ha escuchado eso, y vos le decís el chiste, pará, loco, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Un desubicado. Entonces, Sí, bueno, pero eso es, por ahí he empezado el tema de los podcasts. No sé si querés decir pero algo, porque si no, voy a ir hacia dónde he llegado. digo esto y seguimos. En Instagram, yo en los Reels también me ha pasado que me ha venido un contenido como ese. Y hay uno, boludo, que me mata, me mata, me mata, me mata. ¿Qué fue uno Viste de que cuando ponen pantalla compartida dónde? aparece un sándwich, ¿eh? Un ¿Por sándwich dónde? que no estaba mal hecho, pero pone estaba mal combinado. Y dice el vago, ¿qué es? ¿A qué todo se le puede ocurrir? Y aparece. No, 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 ya está, no, está. No, no, No no, digamos, no, no se digamos corta. quién No, aparece, no, para, no, 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 se corta. no digamos quién aparece, pero el tipo dice, no, bueno, pero puede andar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí los vi, sí los vi. No, vamos a tener que hacer un disclaimer. Avisamos a toda la Ay, gente que está escuchando este podcast boludo, que no tenemos ánimos de ofender a nadie y todo esto es boludo. con fines cómicos o de enseñanza. Escuchá, Si les molesta, pero no lo escuchen. a mí lo que me da gracia de eso es que es cierto de que la gente cuando del otro lado hay algo que no da para reírse, cambian, porque en realidad lo gracioso del video es eso, es cómo la gente cambia Claro. cuando, por ejemplo, vos, no sé, cuando O sea, cualquier los cosa. terminas tratando diferente. Sí. Y Ah, vos che, mismo así estás mi discriminando. hermano boludo, mi hermano se acaba de golpear, patear la pata de la cama, y vos decís, no, qué pelotudo que no, pasa que es ciego. No, bueno, no, es verdad, pateemos todas las patas de la pata. Es Claro, o como, sea, ese era el exacto. chiste en sí, que Sí, es sí, sí, cierto, sí. boludo, es cierto, es cierto. Pero fue No, muy no, bueno. La hay primera un vez que lo montón, vi hay un lloraba, montón. boludo, Pero muy bueno, bueno. volviendo. Yo empecé por el lado de la comedia. O sea, empecé a Qué escuchar feo podcast que por ya eso. empezó por ahí, boludo. He empezado por ahí, incluso hoy sigo escuchando, o sea, comediantes, stand-upero y gente de Argentina o de otra parte del mundo. Pero gracias a eso, muchas veces los comediantes se cruzan con gente bastante interesante, o sea, bastante conocida, podemos decir, ¿cómo sería? Personas idóneas o que tienen una cierta importancia, al menos en la sociedad donde se mueven. Y de ahí, por ejemplo, conocí el podcast de Roberto Martínez, que es Creativo, podcast creativo, un podcast parecido a esto. El Vaguito hace entrevistas y empezó haciendo entrevistas a gente que él consideraba que eran creativas. Y Ahora, ya. pero todos estos son contenido audiovisual, digamos, o solo Sí, es. empecé con audiovisual. O sea, empecé con audiovisual. Este podcast creativo también está en video y si no está en audio también, pero empecé con video. Por eso es que tenía muchas horas en YouTube, que es una de mis plataformas favoritas. De ahí, bueno, escuchando creativo, empecé a escuchar, bueno, que se va con este, con aquel. Y bueno, en Instagram también uno está lleno de contenido todo el día. Y escuché dos chicos, un podcast que se llama New Level Experience. Experience, en inglés sería. Experience. New Level Experience, de Ramiro y Mauro, son los dos chicos que hacen el podcast. Y básicamente hablan sobre crecimiento personal y hablan sobre, bueno, por ahí cómo hacer para vos poder mejorar y te hablan de cosas como muy banales o te hablan esto de dejar de cogotear el ganso, ¿entendés? O sea, a ese nivel, decir, bueno, che, cortala o hace esto o hace aquello, como que te lo... No, no, boludo. Che, cortala de comentar. Pero ponele, lo que te dicen es, ellos te lo hablan desde el lado del fundamento y te dicen, mirá, o sea, literal, vos sí perdés energía haciendo eso, por esto y por aquello, y hasta incluso hay uno de los episodios en los que han tocado cómo hacerlo sin que pierda energía, o sea, porque vos decís, se va al carajo, pero por dónde lo están hablando, no, o sea, es como que tenés que estar inmerso en ese lado. Yo estoy sacando de contexto algunas cosas, digamos, si vos me ¿Qué escuchás a mí mundo? hablando de esto, Qué no tiene mundo el mucho del podcast, sentido. ¿no? Y bueno, la cosa es que en este podcast te hablan sobre la superación. El vaguito, uno era estudiado en la policía y ha terminado, bueno, ahora está haciendo podcast, está haciendo negocios internacionales, vende para afuera. O sea, y
básicamente viven la vida de un nómade digital. Y bueno, Nómade digital, a ver, Sí. expláyate. Un nómada digital sería la persona bueno, que trabaja donde quiere, básicamente, porque trabaja de forma virtual y puede viajar. Generalmente se ha puesto muy de moda esto en la pandemia, que hay muchos que tienen tráiler, tienen cosas así, y viven en el tráiler y viajan por todo lado con su computadora y un par de cosas más y chao. Ellos, por ejemplo, tienen una agencia Van de compartiendo marketing. contenido. ¿Mm? Y que van compartiendo contenido desde donde estén. Claro, o sea, son también creadores de contenido, pero trabajan porque tienen su empresa o una o dos empresas, qué sé yo. Ellos en realidad no es que son nómades digitales, pero sí pueden tomar vacaciones cuando se les cante. O sea, también es como que tenés otro tipo de ritmo, te hablan, recomiendan libros, tiene como bastante todo eso. Y de ahí como que empezó a escuchar muchos podcasts. Eh, Después escuchaba, bueno, últimamente acá empezó a escuchar Cruda, que como también interesante, que es de Mi Granado, lo ubica Mi Granado. Sí. Bueno, el podcast se llama La Cruda, ahora creo que ya ha terminado, pero está bueno porque es como que el vaguito hace las preguntas correctas en el momento correcto. Es decir, son las preguntas que todo el mundo quiere saber pero que nadie se anima a hacerla. Bueno, él las hace. Entonces, y como que te indaga hasta el fondo. Incluso es un poco lo que dice también en la intro, de como que me gusta, indaga hasta el fondo siempre, y te hace esas preguntas que vos decís, ¿por qué no le han hecho antes la pregunta esta? Y obviamente la gente que va ya sabe que es para eso y no se va a ofender cuando le preguntan esto, si se ponen en posición de ultra conservador para preguntarle a una pareja homosexual que está ahí entrevistando y que por qué hacen esto y que no, por qué esto sí. O sea, como que tiene todo bueno, me pareció bastante interesante por eso. Y bueno, y así he ido sacando de todos lados y a veces escucho un podcast un par de veces y lo dejo de escuchar, a veces escucho otro y paso y me meto todos los capítulos seguidos. O sea, como que depende. Pero bueno, sí, ese ha sido mi recorrido. De la comedia, un poco de stand-up, y hoy sigo manteniendo un poco la variedad en eso. O sea, si hay días en los que quiero, no sé, me estoy bañando y quiero escuchar algo, a veces pongo lo de comedia porque me voy cagando de risa mientras me estoy bañando. O a Claro. veces tengo ganas de escuchar algo y me voy, no sé, escuchando estos podcasts de crecimiento personal mientras me estoy bañando. O haciendo ejercicio o lavando los platos. O sea, como que muy adecuado bastante mi vida para hacer eso.